El Ministerio de Cultura rinde homenaje a Manuel Zapata Olivella, declarando el 2020 como el año de su centenario. Su vida y sus obras, como lo reconoció el Ministerio de Cultura en el año 2002, cuando le entregó el Premio Nacional, siempre tuvieron como protagonistas la gran diversidad cultural que nos caracteriza. Gracias a un esfuerzo conjunto entre Mincultura, el Canal Telepacífico, la Universidad del Valle, la Universidad de Córdoba, de Cauca, la del Chocó, la Universidad Nacional y universidades de Estados Unidos como Howard, la Universidad Autónoma de México, al igual que otros organismos de cooperación internacional como la OIM y USAID, la Biblioteca Nacional, las 1.526 bibliotecas públicas de la Red Nacional y el Instituto Cara y Cuervo, haremos del 2020, año en el que se cumple 100 años del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, la oportunidad para convocar a todos los colombianos de todos los territorios a conocer, leer y disfrutar de su obra. Vaca. ¡Ey, Bruna! ¡Vente de primero! Cuando yo tenía ganado, cantaba la vaquería. Ahora que no lo tengo, ¡ay, canto la vida mía! Caminar la tierra de un caminante no siempre es seguir sus pasos. Parece como si lo que se siguiera fuera la sombra, una presencia espectral que reposa en boca de algunos. Volver a la tierra en búsqueda de quien ahí fue no siempre significa encontrarle. Así sucede en Santa Cruz de Lorica, Córdoba, donde buscar a Manuel Zapata Olivella es oír respuestas inconclusas. El rumor es una lanza que atraviesa las aguas del río Sinú, se cuelga de David Sánchez Juliao y enclava al espectro Manuel en un no lugar. Allí nació Zapata Olivella. Vivió hasta los 9 años cuando se fue a Cartagena y regresó una y otra vez como días de sol, pero nunca se quedó. Regresar una y otra vez es también marcharse una y otra vez. A la región del Pacífico colombiano, Manuel Zapata Olivella viajaría muchas veces desde los años de su juventud. Como estudiante de medicina, recorrió el puerto de Buenaventura, pasando por Nuquí y San Juan en el Chocó. En Cali, con su hermana Delia, realizó una importante labor en el Instituto Popular de Cultura. También fue uno de los organizadores del primer Congreso de Cultura Negra de las Américas durante el año de 1978. Después de muchos esfuerzos por realizar un cuarto congreso, muere en el 2004 sin haberlo logrado. En canoas, sus cenizas fueron esparcidas en las aguas del río Sinú para iniciar el camino de regreso al continente africano. Yo soy caribeño y la primera cultura que yo he percibido no ha sido la del mar y algo más. Tampoco es la luz la primera cosa que me impresionó en mi memoria. Mi gran impresión cuando yo nací, el momento de nacer, no fue la luz, sino fue la lluvia. Había un terrible aguacero en ese momento en que yo nací.
y recuerdo las palabras que mi madre y mi padre tenían. Mi madre diciéndome: Antonio, no salga bajo este aguacero, que ya yo he parido muchos hijos, yo soy el 10º de los hijos que parió mi madre, todo está bien, que esto, que lo otro, pero papá, desde luego, fue a buscar al médico que posteriormente fue mi padrino. Pues entonces yo soy y para mayores coincidencias, que no creo que sean tan coincidencias, que son destinos muy predestinados, nazco en marzo, que es el mes de las aguas. Todo esto determinó y ha continuado determinando que yo sea un caribeño. Pero mi sensación de caribeño no la he limitado a ese ámbito de Lorica y de Cartagena y de las Antillas, etcétera, sino en función de las aguas en general. Y por lo tanto me siento también tan caribeño como del Pacífico, un hombre ísmico. El padre de Manuel llega a Santa Cruz de Lorica luego de haber pasado por Moñitos. Moñitos es un pueblo costanero que está ubicado a orillas del departamento de Córdoba. Antonio María Zapata Vázquez llega a Lorica, funda el Colegio de la Fraternidad en Santa Cruz de Lorica, y desde un conocimiento libre pensador, influenciado por todo el movimiento ilustrador, empieza Antonio María a formar en su escuela a los ciudadanos de Santa Cruz de Lorica, y allí Manuel Zapata Olivella empieza a recibir ese primer legado. Un hombre bueno. Lo saben hasta los guías turísticos y también quienes han convertido el conocimiento de Gabriel García Márquez en un amasijo de anécdotas contadas con familiaridad. Fue el escritor Manuel Zapata Olivella quien presentó a Gabo en 1948, cuando todavía los incendios en Bogotá, producto del asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, no se habían apagado, ante Clemente Manuel Zavala, entonces editor del recién fundado diario El Universal. Lo que pasó después con el futuro Nobel en ese periódico lo investigaron y contaron con rigor los escritores Jorge García Usta y Gustavo Arango, y por supuesto alimentó el arsenal de los que coleccionan historias sin el pudor de las notas de pie de página. Manuel Zapata Olivella fue un escritor e investigador prolífico, 9 novelas, 7 colecciones de relatos, una rica producción de ensayos, artículos, y ser el mentor e impulsor de las más importantes empresas culturales para sacar a flote la identidad popular y profunda de la nación. Entre caños y ciénagas, el río Sinú mojó mi infancia con sus aguas turbas. En la época de la lluvia, las crecientes inundaban las calles y patios. La población se convertía en una gran ciénaga donde nadaban los asientos, las mesas y baúles. Embarcados en bateas, los pequeños recorríamos las plazas remando con platos o empujándonos con alguna estaca arrancada de las cercas. En cierta ocasión, un caimán hambriento sorprendió en una estera a un recién nacido llorando la ausencia de su madre. Por la noche, mientras los adultos embarcados en champas buscaban con mechones encendidos al asesino en la orilla, los niños creíamos oír el llanto del pequeño llamándonos desde su vientre. Muchas veces, como anécdota lo puedo contar, en el movimiento afro hace algunos años nosotros decíamos, bueno, ¿por qué Manuel Zapata habla de mestizo? Pero él hablaba de un mestizaje cultural, que también se ve reflejado con las mezclas de colores de piel o grupos étnicos, pero él está refiriéndose a eso tan importante y él muy bien lo plantea en su libro Los Senderos, bueno, en la agrupación que hace muy bien el maestro Alfonso Múnera, en su libro Los Senderos de sus ancestros. Nací en Lorica el 17 de marzo del 1920 bajo el signo de Piscis. Me cuenta mi madre que lo primero que yo vi al nacer no fue la luz, sino el agua. En el rancho de paja donde nací se filtraba el agua en un gran aguacero.
la falta de una conciencia nacional o de un desarrollo de nuestra conciencia nacional determina el poco cariño que se tiene a nuestro folclore. Yo creo que Manuel recibe el influjo de esa gran discusión y peligrosa discusión que se dio en el país en los años 20 en torno a la raza colombiana, donde se volvió a plantear en los años 20 la eliminación de lo negro y la eliminación de lo indígena. Y creo que en ese momento que Manuel está naciendo, que está creciendo, le llegaron las oleadas, le llegaron los ecos de esa discusión, y eso también lo conduce a pensar el problema de la raza en Colombia. Y Manuel se adelanta 20, 50, 60, 70 años a la discusión porque reconoce la herencia africana, la herencia indígena y la herencia española, pero hace mucho énfasis Manuel en la herencia africana, y considero que Manuel es la primera persona en este país que nos enseña a pensar la construcción del Estado Nacional a partir de la raíz africana del pueblo colombiano, y sobre todo es el primero que nos empieza a hablar de la afrogénesis. Silencio, por favor. Estamos en Sabana Larga, hoy día 13 de marzo de 1965, grabando con el conjunto de cumbiamba de esta ciudad, entrevistas a manera de informantes. Bueno, se llama aquí tambor grande. Aquí en Sabana Larga, al tambor mayor, que le llaman en otra parte, o tambor macho, le llaman aquí tambor grande y llamador. Dígame una cosa, ¿el llamador tiene otro nombre? No, señor, ese es el llamador, que es el tambor chico. ¿No le dicen caja? No, señor. ¿Ni le dicen tambor hembra? Llamador. Solamente llamador. No. I don't know. Eso lo averiguaremos en otro lugar. Aquí no les llaman así, ¿no? Bueno. Un momentito. ¿Qué trago? Sí, puede fumar. Indudablemente, Letras Nacionales no fue una cosa ocasional. Igual que yo, había muchos jóvenes que querían tener acceso a los periódicos, a los suplementos literarios, y eso estaba vedado. Y esas páginas estaban abiertas a los que estaban colaborando en la revista Mito, y era todo una exaltación a la literatura, de momento de las influencias universales, y poco interés se le daba a esa condición de escritor. En el caso mío, ya escribía en los periódicos, pero que no tenía ningún contacto ni ningún entendimiento con esta otra revista Mito y con estos suplementos literarios. Eso fue lo que me condujo a, no simplemente como una iniciativa mía personal, hay mucha gente que siempre cree que las cosas son el producto de que alguien las inicia, sino que había una inquietud, una desazón entre los escritores, no teníamos dónde publicar, etcétera, y decidimos, vamos entonces a hacer una revista para nosotros, etcétera, y Letras Nacionales salió así. El primer punto que resaltaría de la obra de Manuel Zapata Olivella, para considerarlo un gran autor, un gran pensador, un gran intelectual, es el concepto Muntú, filosofía del Muntú. Un concepto que él aprendió cuando viajó a África, cuando leyó el libro clásico del alemán Jan Hus, que se llama Muntú, y cuando conoció a Place Temple, ¿vale? El gran sacerdote belga que investigó las culturas africanas, ¿no? Eso va a darle un giro crucial a Manuel, porque a partir de esa categoría
va a comprender los mitos, las religiones, pero sobre todo las tradiciones orales de las culturas africanas presentes en lo que nosotros le llamamos la afrodiáspora, ¿no? En el Caribe, en el Brasil, en Estados Unidos, ¿no? Desde mi perspectiva, ese es el núcleo nodal sobre el que va a construir su gran novela, que es Xangó. Segundo, el concepto de la tradición oral, oralitud. Resulta que la forma más sencilla de los africanos, que no esclavos, por favor, sino hombres libres, esa tradición libertaria de decir las cosas era a través de la palabra. Entonces, yo no necesito escribir un libro. Y los africanos, para enfrentarse al mundo y poderlo explicar, la forma más sencilla es el ritmo, es la música. Eso está presente en el Pacífico, ese es el petróleo. De modo de que es la música esa primera aproximación para explicar lo real. Este año, celebrar la obra de Manuel Zapata Olivella es celebrar a uno de los intelectuales y artistas más importantes, no solo de Colombia, sino de América Latina. Manuel es, en mi opinión, el pensador más importante de la historia colombiana. No como dicen algunos, el pensador negro, no, el pensador a secas, más importante. Y lo segundo que no se puede dejar de decir, Manuel fue el hombre más digno, más altivo, más independiente que yo conocí y que creo que conoceré a lo largo de mi vida. Manuel era un ejemplo humano absolutamente excepcional. Yo destaco sobre todo que se anticipó de alguna manera a mostrarnos a nuestra nación, o sea, ese profundo mestizaje que tenemos en Colombia. Siempre vio esa realidad, leyó a Colombia en su momento. Manuel fue el primero que habló sobre negritud. Manuel fue el primero que vio la importancia de mirar hacia África, de mirar hacia la diáspora africana. Mientras los novelistas en Colombia no miren el gran caudal de nuestros cuentos folclóricos, en tanto no estudien con detenimiento las leyendas que a través de la tradición se han conservado en las diferentes regiones de Colombia, en tanto no comprendamos que estas son las raíces, que esta es la urdimbre, que esta es la psicología, que esta es la vida que podrá dar la vitalidad a cualquier creación estética dentro de la novela, no será posible realizar las aspiraciones que tanto aspiramos, la de crear una novela nacional, y con ella, desde luego, en la medida en que se profundice en el conocimiento del hombre colombiano, realizar lo otro, la novela universal.